La decisión de la Suprema Corte de Justicia que favorece a Díaz Rúa y a Rondón dejan una clara lección al Ministerio Público. Lo que se deben buscar es prueba y no espectáculo mediático para complacer el circo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos, como siempre, compartiendo con ustedes los hechos que son noticia hasta esta hora, con muchas informaciones. Así que, a partir de ahora, quédese con nosotros. República Dominicana, como bien dice el poeta, está en el mismo trayecto del sol. Y eso también, en ese mismo trayecto, está con lo que tiene que ver con el movimiento de huracanes, porque al estar en el Caribe siempre podríamos estar expuestos. Las autoridades dominicanas de meteorología le están dando seguimiento a un fenómeno que está en curso y que podría convertirse en el huracán número 5. Nuestra recomendación es que usted también esté atento a todo lo que dicen las autoridades por si el fenómeno representa algún peligro para República Dominicana. El tema central de esta entrega son dos. Primero, la decisión de la Suprema Corte de Justicia que decidió absorber a Díaz Rúa y a Rondón de la acusación por el caso de soborno de Odebrecht. Un caso que lleva o duró unos 5 o 7 años en el proceso desde que se iniciaron las acusaciones a nivel internacional. Desde el principio aquí siempre se ha dicho que a veces la Procuraduría, los fiscales quieren correr más que la bola y más que elaborar un caso bien hecho, bien sustentado para el valor de la prueba, que es lo que toman en cuenta los jueces, a veces se llevan más del espectáculo mediático. Y esta decisión de la Suprema Corte de Justicia así lo refleja. El otro aspecto que vamos a abordar en el día de hoy es lo que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente de la República. Tenemos un experto, el doctor Marino Elseví, especialista en asuntos constitucionales, para que nos analice los pros y los contras y lo que es realmente el planteamiento de la reforma constitucional. Pero vamos a iniciar con lo que fue la sentencia que favorece a Díaz Rúa y a Rondón. Tras casi 8 años en la mirilla de la justicia, el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quedan absueltos. Y no se han podido probar porque no son ciertos. Su profesada inocencia durante el proceso judicial del caso Odebrecht parece quedar demostrada. De que las pruebas que se han presentado ahí, pruebas, como diría el Ministerio Público, contundentes contra mí no la han habido. La sentencia SCJ-SS 240969 de la Suprema Corte de Justicia declara que pese a haber sido condenados, el Ministerio Público no pudo probar la acusación, como lo manda el artículo 337, numeral 1 del Código Procesal Penal. Esa decisión del Tribunal Supremo confirma lo dicho por la entonces jueza y actual procuradora Miriam Germán Brito, quien criticó la estructuración del expediente del caso Odebrecht. El abogado de la barra de la defensa, Miguel Valerio, asegura que el dictamen se veía venir. Desde el primer momento habíamos dicho de que el ingeniero Víctor Díaz no había recibido sobornos de Odebrecht y eso se vio en dos situaciones. Primero,
la sentencia de la magistrada Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, que decía que ese expediente no tenía fundamento. Y segundo, en los mismos interrogatorios que se le realizaron a los dependientes de Odebrecht cuando fueron al primer tribunal colegiado en primera instancia, y por eso se logró que la calificación de soborno se absolviera. Mientras, la abogada Emery Rodríguez asegura que la sentencia ratifica lo que desde el primer día la parte acusada venía argumentando. A simple vista, en lo poco que hemos podido leer la sentencia, no hay duda de que es una gran jurisprudencia. Es una sentencia que marcará un hito para la persecución en la República Dominicana. El empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, habían sido condenados a 5 y 8 años de prisión respectivamente, tras haber sido hallados culpables por lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito y soborno en el caso Odebrecht. José García. La pregunta es si esto es un revés para algunos casos muy sonados que impulsa el Ministerio Público, o debe ser una lección a aprender para que en acusaciones que a gente que entendía que podría ser cierta, pero en la forma en que se llevó el expediente realmente no pudo haberlo declarado culpable. Y como bien dice la propia procuradora, que en ese entonces era jueza, dijo claramente de que el final del caso de Odebrecht sería este. Y se festinó todo porque en Estados Unidos Odebrecht supuestamente había cometido los mismos delitos que yo entendía, pero en Estados Unidos no se llevó a cabo ningún proceso. Esto es una lección. Veamos la opinión de otros abogados en torno a la decisión de la Suprema. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró absueltos a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón en el caso Odebrecht. Ante las críticas a la sentencia, abogados de ambos absueltos refutan los criterios en contra del dispositivo, el cual asegura no hubo delito precedente. Bueno, el ejemplo es una conducta ilícita previa a la acusación presentada por un ministerio público. Es decir, debe haberse probado delitos graves como, por ejemplo, sustancias controladas, tráfico de armas, genocidio, alguna actividad ilícita anterior debe probarse para que pueda calificarse como lavado de activos. O en otras palabras, exactamente aportando lo que dice Emery, el delito de lavado de activos en su estructura típica, es decir, en su configuración, necesita necesariamente de otro delito. En un lenguaje casual se puede decir, aunque tal vez los más estrictos me critiquen, que es un delito dependiente. Es decir, el delito solamente va a tener lugar cuando se configura, eso quiere decir que se prueba un delito precedente como los que... Por ejemplo, Núñez y Rodríguez dijeron que al no establecerse en primera y segunda instancia que no se entregó sobornos a funcionarios públicos, la Suprema Corte de Justicia establece que no existe lavado de activos. Aclararon que la sentencia a favor de Díaz Rúa y Ángel Rondón fue en última instancia, por lo que no hay apelación ni casación. La Suprema Corte de Justicia dicta todas sus decisiones en última instancia. Uno podría pensar tal vez sobre un recurso, una acción ante el Tribunal Constitucional, pero es bueno que esté claro que en el Poder Judicial las acciones acabaron y de hecho judicialmente terminaron, porque el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder que no pertenece al sistema de justicia. Es una sentencia firme, con carácter de cosa irrevocablemente juzgada. Ya todo lo demás son acciones que las otras partes podían incoar, que es su derecho, pero para los fines es una sentencia firme. Díaz Rúa y Rondón eran las únicas personas condenadas en República Dominicana por el más grande caso de corrupción administrativa que salpicó a Latinoamérica, donde la constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó más de 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos para agenciarse obras del Estado. El tema es que sea una cosa u otra, fueron 8 años en todo este proceso. Hay gente que creen que como que bueno, incluso
la propia directora de ética, Milagros Ortiz Bosque, me resultó extraño la forma que, el análisis que hizo, porque ella es hasta abogada, diciendo que los jueces hablan por la sentencia. Es cierto, pero para que sean válidas las sentencias deben presentarse y mostrarse las pruebas. Decíamos que otro tema es el tema que impulsa el gobierno, el presidente de la República, de la reforma constitucional, donde hay varios aspectos que generan polémica. El candado que el presidente de la República asegura que se le pondrá a la Constitución de la República, la reducción de los miembros del Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, donde se reduciría en unos 37 diputados menos. Eso sería una economía, pero también pienso que también le pueden quitar el subsidio a los partidos para que se sigan economizando. También están varios aspectos que tienen que ver con la escogencia y la forma como se pretenden escoger a los miembros del Ministerio Público, entiéndase a los fiscales, en ese esfuerzo del presidente de mantener una Procuraduría verdaderamente independiente. Veamos lo que dicen los fiscales ante la iniciativa de la reforma constitucional. En medio del debate, los abogados Jaime Terrero y Miguel Valerio coinciden en señalar que se debe esperar a que se someta al Congreso Nacional el proyecto de modificación constitucional para conocer la propuesta en toda su extensión. No, ellos se están adelantando a los hechos y a las circunstancias. El presidente anunció, como lo ha dicho de manera pública, que va a someter una reforma a la Constitución de la República para establecer un candado en el tiempo y en el espacio. Pero los fiscales tienen que darse cuenta que primero hay que esperar a ver si esa reforma se va a aprobar. Y después hay que ver si los legisladores, ambas cámaras, diputados y senadores, de manera separada, van a modificar la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. La preocupación de varios fiscales llamó la atención del abogado Miguel Valerio, quien aseguró que es peligroso hacer una modificación del artículo 174 de la Constitución de la República y dar la razón a los fiscales. Este es un tema técnico de personas que sabemos lo que es el Ministerio Público, que ejercemos a diario, y donde le estoy diciendo de que con mucha lógica la Asociación de Fiscales hoy protestó, porque lo que le da la independencia es tener su consejo. No es ni siquiera el procurador que maneja la carrera del Ministerio Público, es el consejo del Ministerio Público. Y en ese sentido no entendemos la posición, pero vamos a esperar que someta la reforma el 16, tenemos que esperar. La Asociación de Fiscales Dominicanos aseguró que se ha generado un malestar general con la propuesta de eliminación del artículo 174 de la Constitución, donde se constituye con carácter constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público, lo que a juicio del gremio mermaría su autonomía. Ese es el tema que va a generar mucha controversia, porque también algunos se preguntan, entonces para escoger a los representantes o al principal representante del Ministerio Público, que es la Procuradora, dice que se escogería a través del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, como bien lo dice, está compuesto por jueces, aunque lo integre el presidente y el presidente del Senado. Al fin y al cabo, como un juez puede escoger quién liderea a los fiscales. Ese es uno de los grandes temas. Y nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos estaremos analizando todo el aspecto de la reforma constitucional con un experto, el doctor Marino Elseví.